Bueno, pues aquí lo dejamos el otro día. Lo dejamos habíamos visto las perturbaciones que se pueden producir en las instalaciones eléctricas y empezábamos a ver los componentes que actuaban contra esas perturbaciones. El primer componente era el fusible, cuyo fundamento es que simplemente es un hilo más delgado que el resto de la instalación, de forma que cuando se produzca una sobrecarga lo suficientemente importante, ese hilo se calienta y puede llegar a fundirse más o menos rápido, sobre todo si se produce un cortocircuito. Entonces, la ventaja es esa, sabemos dónde, si hay un problema, sabemos dónde se va a cortar y podemos protegerlo especialmente contra lo que es el chispazo, etcétera, y contra el calor. Entonces, bueno, pues es un componente que tiene distintas formas y tamaños y calibres. De esa manera se caracteriza a la hora de poder adquirirlo y que tiene el inconveniente, la particularidad de que si se funde hay que reponerlo, no se puede, que se desecha el fusible, a diferencia de otros elementos de protección que veremos después. Los fusibles están clasificados según la clase de servicio, para lo que se van a utilizar, si para instalaciones generales, para protección de motores, de elementos electrónicos, etcétera. Entonces, según esa clase de servicio, tienen designadas dos letras. La primera nos indica la función que va a desempeñar y la segunda el objeto a proteger. Entonces, esas dos letras responden a este código. Si la primera letra es de categoría G, indica que son fusibles de carácter general, de uso general. Es decir, la función del fusible, que es la primera letra, es de uso general. Si es A, son fusibles de acompañamiento. ¿Qué quiere decir acompañamiento? Pues que realmente hay otros elementos de protección que actúan con mayor rapidez o que actúan de una forma aguas arriba. Cuando hablamos aquí, porque aquí vamos a ampliar el término aguas arriba y aguas abajo, nos referimos a aguas arriba por encima de la instalación, más cerca del punto de suministro, y aguas abajo, más abajo, ¿vale? Después del punto de suministro. La segunda letra sería según el objeto que vamos a proteger. Si es la segunda letra es la letra I, se refiere a la protección de cables y conductores. La letra M, aparatos de conexión, a elementos de mando. La letra R sería para semiconductores. Semiconductores son dispositivos electrónicos. La letra B para instalaciones de minería específico para aguantar determinados ambientes. La letra TR sería para transformadores. Serían esas cuatro, en principio 5 letras que hay, que puede haber algunas más, porque yo aquí he señalado las más características. Pero sabed de esta parte que la clase de servicio se caracteriza por esas dos letras. Uno sería la función y otro el objeto. Puede ser función de categoría de fusible general para cables y conductores o de uso general para aparatos de conexión, etcétera. Puede haber una distinta combinación de esas dos letras. Aquí tenemos algunas disposiciones de tipo de fusibles con algunas letras que no se han especificado al anterior, ¿vale? Pero bueno, porque realmente existen más letras para categorizarlos. Todos son de carácter general, la función menos este, que es de acompañamiento. Y bueno, como veis, responde la segunda letra a lo que hemos dicho, ¿eh? Tenemos la L que no está ahí, pero bueno, la M para aparatos de conexión. En este caso también es para cables y conductores. Para la protección de cables y conductores debe de ser especificado la F de fusión rápida y la T de fusión lenta. Bueno, aquí tenéis una tabla. Sencillamente sabéis que se denominan así, ¿eh? Luego la forma, veis que tienen distintas formas. Este es un cartucho tipo cuchilla. Este es un cartucho tipo botella, que se llama, para fusibles que tienen una base de rosca. Es como son una especie de tapón. Y este fusible se presta a eso. Y los tipos de cartucho. De cartucho también lo hay con cobertura o con carcasa cerámica, ¿no? Normalmente los cartuchos con los fusibles de cartucho, que son totalmente cilíndricos de carcasa cerámica, se utilizan en bases abatibles. Se mete en la base y
Y la base sirve para conectar el fusible, sin tener que tocarlo a la hora de meterlo. Son fusibles que se pueden conectar sin tener que tocar, se pueden conectar en carga, digamos. Aquí se aparecen dos fusibles sobre todo enfocados de baja intensidad para elementos electrónicos, de fusión rápida y fusión lenta, y veis que son de vidrio transparente, por lo tanto, y no tienen ningún elemento interno apagachispas, simplemente que están al vacío, y bueno, tampoco, al estar al vacío, pues tampoco es propagador de la llama, pero no tiene una sustancia, una arena, un elemento que sirva para mitigar o apagar la chispa, como lo tienen estos otros. Otro dispositivo de protección, el magnetotérmico. Recibe distintos nombres porque es muy utilizado y bueno, pues se lo puede llamar interruptor magnetotérmico, interruptor automático en general, disyuntor, PIA, es el acrónimo, ya lo veremos, de pequeño interruptor automático, pero todos vienen a ser el mismo fundamento. El magnetotérmico, como veis, está formado por dos partes definitorias en sí misma, magnético y térmico, porque realmente funciona bajo esos dos principios. ¿Y para qué sirve el magnetotérmico? Pues sobre todo sirve para proteger contra cortocircuitos y sobrecargas, es decir, lo mismo que el fusible. Lo que pasa es que en este caso lo hace de una forma más selectiva. Así como el fusible protege tanto contra cortocircuitos como contra sobrecargas, pero lo hace en un continuo. Si tuviéramos que mirar la curva de tiempo de fusión, intensidad de fusión, pues el fusible sería una curva más continua, digamos que empezaría para intensidades grandes, si tenemos aquí el eje intensidad y aquí el eje tiempo, ¿vale? Para intensidades grandes empezaría con un tiempo muy pequeño y a medida que va bajando la intensidad, el tiempo de fusión disminuye, aumenta, pero en un continuo, sin escalones. Sin embargo, el magnetotérmico actúa de manera selectiva ante cortocircuitos y ante sobrecargas, como vamos a ver a continuación. Actúa por disparo, es decir, el magnetotérmico es un interruptor, entonces es un interruptor que está sujeto de algún modo mecánicamente, ¿no? con un trinquete o un dispositivo de enclavamiento, y cuando actúa como tiene que actuar, lo que hace es ese dispositivo que lo está sujetando se abre, o sea, se suelta y se dispara. ¿Vale? Es decir, para poderlo rearmar, que es el rearme manual, tenemos que vencer el esfuerzo de ese resorte y volverlo a conectar. No es un interruptor normal y corriente. Con un interruptor normal y corriente tenemos que hacer el mismo esfuerzo para conectar que para desconectar. El interruptor magnetotérmico no es un dispositivo de disparo. El dispositivo de disparo, ya digo, es un dispositivo que se mantiene contra un esfuerzo mediante un enclavamiento mecánico en una posición. Y cuando ese enclavamiento mecánico desaparece, inmediatamente vuelve hacia atrás. Es como si cogiéramos un pulsador y lo tuviéramos sujeto con algo, ¿no? El pulsador está haciendo esfuerzo para soltarse. En el momento que eso que está sujetando lo quitamos, vuelve por su propia inercia a la posición de reposo. Básicamente lo que viene este párrafo es que un poco el fundamento. Ya he dicho que es magnetotérmico. ¿Por qué? Porque actúa según dos principios. Según el principio magnético y según el principio térmico. Porque el principio magnético actúa contra los cortocircuitos y el térmico actúa contra las sobrecargas. ¿Por qué el magnético actúa contra los cortocircuitos y el térmico actúa contra las sobrecargas? Porque el cortocircuito, dijimos ayer que es una perturbación muy elevada de la intensidad y muy rápida. Por lo tanto, hay que actuar de manera rápida. Entonces, el principio magnético no es ni más ni menos que un electroimán por el cual pasa la corriente principal, lógicamente una bobina por la cual pasa la corriente principal, y si esa corriente es lo suficientemente elevada, instantáneamente produce un campo magnético suficiente para disparar el dispositivo. Sí, se trata de que pase esa corriente o no pase esa corriente, una corriente ya elevada. Es decir, si pasa esa corriente elevada, no tarda ni nada en disparar. Actúa rápidamente, porque contra los cortocircuitos hay que actuar de manera rápida. Sin embargo, contra la sobrecarga no es necesario actuar de manera rápida, porque una sobrecarga se puede producir en un momento transitorio
que no puede que no sea una avería, simplemente un momento que produce un momento de consumo especial, pero que inmediatamente se puede volver a su posición, a su estado anterior. Entonces no es necesario actuar de manera tan rápida contra las sobrecargas como contra los cortocircuitos. Entonces ahí actúa el principio térmico, ¿vale? Por tanto, la parte de principio térmico actúa contra las sobrecargas, que son elevaciones de la intensidad no muy grandes y no muy rápidas, y el principio magnético actúa contra los cortocircuitos, que sí que son elevaciones de la intensidad muy grandes y además muy rápidas. Entonces, en este caso, el principio térmico se basa también en una lámina bimetálica, como explicamos en SEN, el principio del relé térmico. Es una lámina compuesta de dos metales con distinto coeficiente de dilatación. Entonces, cuando tenemos unidos o mezclados dos metales con distinto coeficiente de dilatación, ambos se dilatan de manera diferente con el calor. Cuando se dilatan de manera diferente con el calor, entonces esa lámina se deforma. Y esa deformación produce un desplazamiento que puede hacer disparar, en este caso, el magneto térmico, ¿vale? Entonces la corriente principal pasa por un electroimán y pasa por esa lámina bimetálica. Ahora lo vamos a ver. Entonces, que la corriente es una sobrecarga pero no muy grande, pues entonces la lámina bimetálica se empieza a calentar. Si el tiempo de esa sobrecarga es suficientemente elevado, se acumula el calor y acaba disparándose. Si la corriente es muy elevada, como la de un cortocircuito, pues actúa inmediatamente el electroimán. La lámina bimetálica ni se llega a calentar. Directamente pasa la corriente por el electroimán y directamente ese campo magnético hace que se dispare el sistema. Pero bueno, eso es lo que más o menos se trata aquí. Por tanto, básicamente, ¿qué es un magneto térmico? Es un interruptor que además tiene un elemento térmico de disparo y un elemento magnético. Y un dispositivo mecánico que lo sujeta cuando lo rearmamos. Entonces, tanto el fundamento, el principio magnético como el térmico, actúa mecánicamente sobre ese dispositivo de retención, haciéndolo que se dispare. ¿Veis aquí este dibujo? En la imagen, un dibujo muy esquemático, aunque luego veremos imágenes más aclaratorias. No tenemos, ¿veis? El contacto en sí del interruptor, sería de un solo polo. El sistema mecánico de retención, que bueno, está representado aquí de una forma muy simple, pero que pretende indicar que el interruptor permanece cerrado si esto lo mantiene sujeto. Y luego la corriente pasa por el electroimán y pasa por la lámina bimetálica, que sería esta de aquí. Entonces, tanto si actúa uno como si actúa el otro, la lámina metálica actúa sobre el mismo dispositivo que hace que se dispare el relé, ¿vale? Si actúa aquí el imán hacia arriba, pues esto va hacia abajo y se dispara. Si actúa la lámina metálica deformándose hacia abajo, pues esto toca aquí y también se dispara. Ese es un poco el principio del magnetotérmico, interruptor automático, disyuntor, etcétera. El símbolo, bueno, pues hay distintos símbolos, ahí tenéis dos de ellos, ¿vale? El símbolo, el más aclaratorio, es el primero, donde veis que está representado el interruptor, está representado el dispositivo mecánico de enclavamiento y están representados los dos principios de actuación. El térmico, que veis que es un símbolo parecido al relé térmico de los esquemas que vimos en SEN, y esta parte de aquí que pone I mayor que, quiere decir intensidad mayor que, intensidad grande, vaya. Entonces, pues entonces eso está representado de una forma un poco textual lo que sería el principio magnético. Y aquí también sería otra forma de representarlo, ¿vale? La parte térmica y la parte magnética. Y hay otra, que os lo voy a poner ahora, que sería esta, porque no tengo ya apuntado, es un interruptor, ¿vale? Y este es el símbolo genérico de interruptor automático o disyuntor. ¿Vale? Sería así. ¿Vale? Es otra forma de representarlo. Esas dos o este símbolo que yo os he puesto aquí. Son las tres formas de representarlo. Digamos que la más explícita es la primera que yo os he dicho. Y lo que pongo ahí a continuación es lo que sería la curva de disparo del magnetotérmico, que os voy a explicar ahora. Aquí tenemos una curva, bueno, en este caso el eje de tiempos está aquí en el vertical, este sería el tiempo, y aquí sería en el horizontal la intensidad. Bueno, pues
La curva de disparo del magneto térmico sería esta. La parte que veis a la izquierda es la parte de disparo por efecto térmico, es decir, efectivamente, cuanto el tiempo es mayor, más tiempo tarda en disparar, lógicamente aquí. Entonces, vemos que a partir de determinada intensidad, pues esto que vemos aquí más que una curva es una zona de actuación, más o menos imprecisa. Entonces, a partir de determinado punto, el interruptor magnetotérmico dispara al mismo tiempo. Esta es la zona de actuación magnética, esta parte de aquí. A partir de determinada intensidad, aquí está en el eje representado no la intensidad, sino la proporción de la intensidad con respecto a la intensidad nominal. ¿Vale? Pero bueno, en cualquier caso es un eje que indica la intensidad. O sea, a partir de determinado valor de la intensidad, dispara por efecto magnético. Y el tiempo que tarda en disparar es lo mismo, tanto que sea más o que sea menos. Es decir, tarda muy poquito tiempo en disparar. Y de esta zona para la izquierda, el tiempo de disparo, o sea, es la zona de disparo térmico. Como veis aquí, ya sí que es una curva que no es una línea recta, porque a medida que la intensidad es más pequeña, ¿veis?, tarda más tiempo en disparar. Dejando que si estamos en la zona próxima a 1 de la intensidad, que es la proporción entre la intensidad e intensidad nominal, pues no se dispara, lógicamente. Bueno, pues la curva del fusible, que os decía antes, es más o menos continua. A partir de aquí es continua. Sería, a ver cómo pongo esto. Bueno, tenemos aquí. Sería así, la de fusible sería así, digamos. Y hacia allá. Sin embargo, porque el fusible funciona solamente por efecto térmico. Entonces, cuanto más intensidad tengamos, que es más hacia la derecha, pues el tiempo que tarda es menor, ¿no? Y cuanto menos intensidad, pues el tiempo que tarda es mayor. Bueno, pues un magneto térmico tiene estas zonas de disparo de aquí. Tenemos la desconexión térmica, ¿veis lo que pone aquí? Desconexión térmica, ¿no? Actúa contra las sobrecargas. Aquí tenemos lo que se llama una banda de tolerancia. No son valores precisos, son simplemente una zona más o menos de donde nos movemos, pero que a partir de determinado punto el disparo es por conexión magnética contra cortocircuitos. Y tenemos una zona imprecisa de desconexión térmica o magnética que actúa en ambos, a lo largo de esta zona. Bueno, pues esta es un poco la curva de disparo de un magneto térmico, y donde se ve claramente que actúa según dos principios. Según el principio magnético, actúa inmediatamente, y según el principio térmico, que empieza a actuar de una manera proporcional, inversamente proporcional con respecto del tiempo. ¿Vale? Cuanto menor es la intensidad, mayor es el tiempo de disparo. Los dispositivos de protección magnetotérmicos, veis aquí una imagen más detallada del dispositivo de protección, de este dispositivo de protección. Y veis aquí, sobre todo, quiero que os fijéis en la fotografía, porque este es un corte bastante clarificador de las partes y los elementos que tiene. ¿Vale? El contacto está aquí. Ahora mismo es un interruptor que está abierto, ¿vale? Porque no está junta esta chapa con esta, que es la que hace el contacto. Veis que aquí hay un trozo de plástico. Bueno, pues aquí ese trozo de plástico, junto con este sistema, con un muelle y este resorte de plástico, pues es el que va a retener, cuando yo lo armo, este plástico se quita para acá y entonces este trozo de chapa se junta con este y el contacto se cierra. Entonces, la corriente pasa por aquí, pasa por esta especie de fuelle que hay aquí, pasa por la lámina bimetálica, que es esta, y pasa por el electroimán. Fijaros que es una bobina con muy poquitas vueltas, porque efectivamente es un electroimán que tiene que pasar mucha corriente para que actúe. Pues es un electroimán de muy poquitas vueltas. Y luego sale por aquí. Tiene aquí, por lo tanto, efectivamente, el electroimán, la chapa metálica, el contacto, ¿no? Sería este, digamos, bueno, he puesto por aquí, sería por aquí, el contacto, pasaría aquí y por aquí. Entraría por aquí, pasaría por aquí y por aquí. Entonces, ¿para qué es este fuelle de aquí? Bueno, pues esto se llama la zona de apagachispas. Funciona por inducción, por corte corta la chispa. La chispa no deja de ser, cuando se dispara, cuando se abre, se produce una chispa y no deja de ser un campo electromagnético. Entonces lo que hace estas chapas de aquí es minimizar o partir en varios trozos ese campo magnético. Digamos que absorbe ese campo magnético y entonces lo parte en 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10 trozos.
Por tanto, lo que hace es la estrategia del divide y vencerás. En lugar de una chispa grande, pequeñas perturbaciones. Así funciona este sistema de apagachispas. Se llama soplado magnético. La chapa bimetálica, que es esta, ya digo, y el contacto. Bueno, pues más o menos así es como es un magneto térmico. Las características de un magneto térmico fundamentalmente son dos. ¿Vale? Porque, bueno, la tensión y tal son las mismas, básicamente no hay unas características específicas, son fundamentalmente dos. El número de polos y la intensidad nominal. ¿Vale? Y en el número de polos hay que especificar si son el número de polos a cortar o el número de polos a proteger. Normalmente cuando trabajamos en monofásica utilizamos magnetotérmicos de corte bipolar, es decir, de dos polos, pero protegen uno solo. ¿Vale? Porque veis que el sistema de protección lleva su chapa metálica y su magnetotérmico. Entonces, cuando es un sistema monofásico, pues con proteger un polo me vale, porque la corriente que va a pasar por un sitio es la misma que por el otro. Lo que sí que me interesa es cortar los dos. Entonces es de corte bipolar, pero de protección unipolar. No así, por ejemplo, los magnetotérmicos trifásicos o tripolares, que eso sí protegen las tres fases, porque bueno, pueden tener cada fase una corriente diferenciada. Entonces, bueno, serían un poco las características. Vamos a adquirir o a recopilar un magnetotérmico al almacén o donde sea. Quiero un magnetotérmico bipolar, de corte bipolar, por ejemplo, y de 10 amperios, o de 25 amperios, o de 20 amperios, o de 16 amperios. Hay unos calibres estandarizados que, bueno, los más populares, porque son los que intervienen dentro de las instalaciones de viviendas, pues son el de 10, 16, 20 y 25. Aunque los hay más, de 40 y tal, y los hay de menos también, de 40 pasa a 63, y los hay incluso hasta de 6 amperios. Pero bueno, más o menos que sepáis que hay unos calibres determinados. No podéis decir, yo quiero un magnetotérmico de 3,5 amperios o de 14,7. Hay unos calibres, digamos. Bueno, vemos aquí un poco una pequeña animación de cómo se producen los disparos. Veis aquí una animación en 4 tiempos donde se produce el disparo magnético. Se va a repetir indefinidamente, entonces vemos solamente lo que nos interesa, lo que sería el electroimán. Aquí se ve también abajo en 2 imágenes que están antes del disparo y después del disparo. Veis aquí, primero aquí en el esquemático, vamos a ir viendo, vamos a esperar que se llegue al punto número 1, donde el circuito funciona normal. Este ya cuando se dispara, empezamos, mira, ahora pasa el 1. El interruptor se puede rearmar. Bueno, este es el fico. Se rearma y no existe cortocircuito. Veis que la corriente es pequeña. Si existe un cortocircuito, pasa por el electroimán y el electroimán deja de sujetar este resorte. ¿Veis? Atrae y entonces este resorte, como está funcionando con el electroimán, o sea, con el muelle, ¡clac!, se dispara y dispara el magnetotérmico. ¿De acuerdo? Es muy fácil de entender. Aquí lo tenemos también un poquito más real, es decir, veis el contacto que os decía antes, cuando está montado. Y entonces lo que ocurre aquí es que cuando el electroimán actúa sobre este elemento mecánico de aquí, lo toca y lo dispara. Y por efecto térmico, bueno, pues veis aquí la lámina dimetálica, está representado, veis los dos metales en rojo y en azul, como son de distinto coeficiente de dilatación, se deforman hacia abajo y también hace lo mismo, veis, elimina la sujeción que tiene el resorte y se dispara. Es decir, no es un esfuerzo que haga para cerrarlo o abrirlo, simplemente para soltar el resorte que lo está sujetando. Porque el interruptor tiende a abrirse. O sea que está sujeto aquí, pues por este resorte de aquí. Entonces aquí la chapa se dilata, ¿veis? Ante una sobrecarga, y si se dilata lo suficiente, llega a soltar el resorte, ¿ves? Entonces, si la sobrecarga continúa, se suelta el resorte, se ha deformado esto, entonces se dispara. Y entonces el interruptor, por el esfuerzo, se abre. ¿De acuerdo? Y aquí lo veis, un poco la chapa bimetálica que hemos visto antes en la fotografía, cómo se puede llegar a deformar para provocar también el disparo del mismo sistema, ¿eh? Mientras que el electroimán actúa por arriba, aquí esta chapa actúa por abajo, pero actúa siempre sobre el mismo sistema mecánico que produce el disparo. Otra vez la curva, vuelvo a señalar aquí la curva, donde sobre todo hay una zona más de mayor tolerancia en la zona térmica, en la zona magnética viene a ser prácticamente
una intensidad bastante ajustada. Y entonces aquí tenemos distintos valores de la intensidad, entendiendo que la intensidad nominal está en este punto, en el principio, entonces nunca se dispara, y a partir de una intensidad mínima empieza ya el magneto térmico a disparar por efecto térmico. ¿Vale? Tenemos aquí una zona donde tenemos estas dos intensidades a partir de las cuales se dispara por efecto magnético. Tenéis aquí la intensidad nominal, aquí la intensidad, digamos, de no funcionamiento, la máxima intensidad de no funcionamiento, digamos que aquí todavía no llega a funcionar, está un poquito por encima de la nominal. La intensidad, digamos, de funcionamiento, donde ya estamos seguros que va a disparar. Y luego dos intensidades de transición para el disparo magnético. La intensidad máxima para el no disparo magnético y la intensidad mínima para el disparo magnético. Digamos que a partir de aquí quiere decir que va a disparar sí o sí por efecto térmico, y a partir de aquí que va a disparar sí o sí por efecto magnético. Y aquí entre medias, pues es una zona donde o dispara por efecto térmico o dispara por efecto magnético, básicamente. Y aquí tenéis una imagen de las caracterizaciones de los magnetotérmicos en función del número de polos que son capaces de cortar. ¿Vale? Este es de un polo, este es de dos polos, aunque este, no veis bien aquí el dibujo, yo sí que lo veo, es de protección también bipolar. Normalmente se estilan o se utilizan de protección unipolar, pero de corte bipolar. Aquí tenemos tres polos y aquí tenemos cuatro polos. Son las comercializaciones que se utilizan para magnetotérmicos. 1, 2, 3 y 4 polos. ¿De 4 suele ser así también o suelen ser tres fases protegidas y el neutro? Suelen ser tres fases protegidas y el neutro sin proteger. Bueno, lo correcto, el neutro podría llevar una intensidad diferente, por lo tanto también puede llevar su protección, ¿no? El neutro puede llevar su protección, solo los puede haber de 4 polos o de 3 polos más neutro, pero en cualquier caso no es ocioso tener un tetrapolar de 4 polos. Si se prevé que la intensidad del neutro pues va a ser un sistema muy desequilibrado y puede tener una cierta intensidad en neutro, ¿vale? Entonces, no es ocioso. Hombre, en un bipolar monofásico, pues es más bien ocioso la protección. Digo yo, ociosa, vamos a ver. Nunca nada es ocioso. El tema de la redundancia, que se trataría eso de una protección redundante, es uno de los principios de los sistemas de seguridad. Si falla uno, está el otro. Y si hay una avería en una zona, estaría la otra. Es uno de los principios de la seguridad reforzada, el tema de la redundancia. Pero vamos, que lo que suele utilizarse en bipolar es protección de un polo más neutro y en tetrapolar de 3 polos más neutros, sin que por ello quite que podamos utilizar de protección bipolar y protección tetrapolar. Pero en cualquier caso, las comercializaciones que existen son estas. La de un polo no se utiliza prácticamente. Antes se utilizaba para lo que era el interruptor de control de potencia, que es el interruptor que coloca la compañía eléctrica para controlar el consumo, pero ya como no se suelen poner instalaciones nuevas, ya que hay contadores electrónicos y estos ya controlan la potencia sobradamente, pues prácticamente estos ya estarán en desuso y supongo que acabarán desapareciendo, porque en las viviendas y en todas las instalaciones es obligatorio poner interruptores de corte bipolar. Solamente incidimos en el escudo de disparo porque luego también, aunque os he dicho que solamente hay dos características, el número de polos y la intensidad, hay una tercera característica cuando queremos afinar mucho la protección, y es el tipo de curva que tiene, ¿vale? Tenemos la curva B, la curva C o la curva D, según queramos o no queramos tener mayor incidencia del disparo térmico o el disparo magnético. Es que en la curva B el disparo magnético se produce antes y en la curva DMA se produce después. ¿Vale? Vemos aquí una tabla en la cual tenemos un poco esa aplicación. Según el tipo de curva B, C o D, MA, pues tenemos que la intensidad M1, que era esta, ¿vale? La máxima intensidad de no disparo magnético, es 3 veces la intensidad nominal, mientras que la curva C sube a 5 veces la intensidad nominal y la curva D sube a 10 veces la intensidad nominal. Y proporcionalmente sube también la intensidad M2, la intensidad mínima de disparo magnético, a 5, 10 y 20 veces. ¿Vale? En cualquier caso, la aplicación de esto puede estar en la utilización de motores que tarden tiempo en arrancar, sobre todo en máquinas. Si tenemos grandes máquinas que tardan un tiempo en arrancar, ¿vale? Pues a lo mejor me interesa que el disparo térmico se prolongue.
porque si no a lo mejor se está disparando cada 2x3. Un motor que tiene, en el arranque tiene una gran sobrecarga. Entonces si tarda a lo mejor un motor en arrancar 20, 30 segundos y tal, y durante ese tiempo hay un consumo, bueno, pues ese consumo es previsible y por tanto necesito un magnetotérmico térmico que no dispare enseguida por efecto térmico. Entonces, para el caso de motores, pues tendría que ir a una curva C o a una curva D. ¿Vale? Sin embargo, a lo mejor en caso de sistemas electrónicos, que me interesa actuar cuanto antes, pues me interesa desechar el efecto térmico cuanto antes, y a lo mejor me voy a una curva B en lugar de una curva C. ¿Vale? Un poco ese es el criterio. Predomina el disparo térmico o alargamos el disparo térmico. Un poco sería ese el criterio para las distintas curvas. Bien, pues esos dos dispositivos, fusibles y magnetotérmicos, son los que se emplean para la protección contra cortocircuitos y sobrecargas. Normalmente, un sistema de una instalación eléctrica incluye los dos. Por ejemplo, incluye los fusibles en la zona de la caja de protección, la caja general de protección, o la caja de acometida, es decir, la caja a la cual entra la línea de acometida y sale la línea general de alimentación. Ahí se suelen poner fusibles. También se suele poner fusibles en la centralización de contadores, porque claro, la caja general de protección protege la línea general de alimentación, que normalmente es trifásica. ¿Vale? Si fuera un único abonado, pues no haría falta el otro fusible, pero como si tenemos un edificio de viviendas, luego cada abonado tiene un fusible cerca de su contador, ¿no? Normalmente un fusible de botella, tipo con base de rosca. Entonces ahí hay otro fusible que tiene que, por supuesto, se tiene que disparar antes que el de la caja general de protección. Si hay un cortocircuito en una vivienda, o hay, no en una vivienda, sino en la derivación individual, se tiene que disparar ese fusible antes que de la caja general de protección, lógicamente. Y luego están los dispositivos de protección de la vivienda, que ahí ya sí que hay interruptores magnetotérmicos, como describiremos a continuación. Y cada vez se van separando más las partes de la instalación eléctrica, de manera que de aguas arriba a aguas abajo tiene que haber un criterio selectivo que se llama a la hora de que cuando se produce un cortocircuito en un extremo de la instalación, en un enchufe de tu casa, pues se dispare antes el magnetotérmico que pertenece a ese circuito, antes que el magnetotérmico general que tienes en la casa, antes que el fusible que hay en el contador y desde luego antes del fusible de la caja general de protección. Eso se llama selectividad. Y normalmente la selectividad en ese aspecto se diseña o se prevé por nivel de corriente, normalmente. ¿Vale? Por nivel de decir, pues claro, lógicamente los fusibles de la caja de protección son de una intensidad mayor que el fusible del contador. ¿Vale? Y luego la intensidad de disparo de los automáticos pues es de una intensidad menor que el fusible del contador, y así sucesivamente. De manera que el dispositivo de protección que esté más próximo al elemento de consumo tenga una intensidad de disparo mucho menor que el que esté aguas arriba. Hay veces que el criterio de selectivo no se basa en la intensidad, sino se basa en el tiempo de disparo. Hay veces que algunos son de disparo más retardado. Los que están aguas abajo suelen ser de disparo más rápido que los que están aguas arriba, si establecemos el tiempo como criterio de selectividad. El tiempo sobre todo se establece no para los magnetotérmicos, pero sí para lo que vamos a ver ahora, para los diferenciales. ¿Vale? Porque puede ser que haya, no en una vivienda, pero sí en una industria, a lo mejor puede haber varios diferenciales en cadena, porque a lo mejor hay un diferencial general y luego hay zonas que cada uno tiene su diferencial. Bueno, pues ahí, como la intensidad de disparo no es tan crítica, o sea, casi todas es la misma, pues normalmente si queremos que se dispare uno antes que otro, tenemos que emplear un retardo. Pero eso me estoy adelantando. Vamos a primero a describir el siguiente dispositivo de protección. El siguiente dispositivo de protección no va a proteger contra el cortocircuito, sino que va a proteger contra las descargas, contra los contactos, tanto contactos directos como indirectos. Este dispositivo de protección no hace diferenciación entre contacto directo o indirecto. Y son los interruptores diferenciales, así denominados. Es un aparato de protección para las personas y animales contra descargas y contactos eléctricos, tanto directos como indirectos, como he dicho. Y en general, ahora ya veremos cómo, tiene la capacidad de detectar la diferencia de corriente que entra por la fase, por ejemplo, si es un interruptor diferencial monofásico, detecta la diferencia de corriente que entra por la fase y de la que retorna por el neutro. ¿Vale? Normalmente
en un sistema, en una instalación eléctrica, tiene la misma corriente la fase que el neutro, normalmente. Pero si eso no es así, si hay una diferencia entre la corriente que pasa por la fase y la corriente del neutro, este aparato lo detecta. Por eso se le llama diferencial, porque detecta la diferencia de corriente de la fase y el neutro. Y si esa diferencia de corriente sobrepasa cierto límite, entonces también, por efecto parecido al magnetotérmico, se dispara. Es decir, esta no actúa contra las corrientes contra sobrecarga de cortocircuito, simplemente detecta de alguna manera la diferencia de corriente que entra de la que sale. Y si esa diferencia supera cierto valor, se dispara. ¿Y por qué quiero yo detectar la diferencia de corriente? Porque cuando se produce una descarga, es decir, cuando pasa la corriente a través de mí y pasa la corriente a tierra, pues esa corriente se fuga, desaparece. Digamos que es una corriente que ya no retorna. Pues entonces, esa precisamente es la corriente que quiero que detecte. ¿Vale? Porque pasa la corriente por la fase, si a mí me da una descarga, la corriente pasa por mi cuerpo a tierra y no retorna. ¿Vale? Entonces, el diferencial va a detectar eso, que es lo que quiero que detecte. Podemos decir que si yo meto los dos dedos en un enchufe, eso no lo va a detectar. Si yo tengo los pies aislados y meto los dedos en un enchufe, la corriente que va a entrar va a ser la misma que va a salir. Me va a dar calambre, claro, pero eso no lo va a detectar el diferencial. Va a detectar la corriente de fuga. Entonces, como es una corriente de fuga, lo que hace el diferencial es detectar la diferencia de corriente que entra con respecto de la que sale. Y si esa diferencia de corriente es peligrosa, se dispara. Estamos hablando de una corriente que las corrientes normales establecidas son o bien 300 miliamperios, los de baja sensibilidad, o bien de 30 miliamperios, que son los más usados, o al menos los que se usan en vivienda, que son los de alta sensibilidad. Fijaros bien, 30 miliamperios. Por lo tanto, no estamos hablando de sobrecargas, ni cortocircuito, ni nada parecido. ¿Vale? Entonces, eso es lo que hace el diferencial. Y luego veremos a ver cómo lo hace. Pero que nos quede antes de ver el funcionamiento incluso, que actúa así. Detecta las fugas de corriente. Las fugas de corriente normalmente se producen cuando me da mi contacto. O bien, si un aparato está conectado a tierra, que normalmente todos los aparatos están conectados a tierra, si hay un fallo de aislamiento y hay un contacto de una parte activa con la chapa del aparato, pues también esa corriente se va a tierra. O sea, el interruptor diferencial se puede disparar sin que le dé corriente a nadie, ¿vale? Porque haya una falta de aislamiento y haya una fuga de corriente, pero en este caso a través de la carcasa metálica de los aparatos, que va a tierra. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, el diferencial se dispara tanto si da corriente como si no, pero siempre dispara cuando hay una fuga de corriente a tierra. Y es por eso que todos los aparatos, ya digo, tienen su conexión de tierra. Todos los enchufes veréis que tienen su toma de tierra. Para que si hay esa fuga, el interruptor de diferencia lo dispare. ¿De acuerdo? Voy a terminar con esta diapositiva, pues está a punto de tocar, entonces la termino ya y ya el próximo día continuamos a partir de aquí y seguimos. ¿Vale? ¿Veis este dibujo, ¿no? Digamos, este es el interruptor diferencial, la corriente que va de la fase pasa por el receptor y retorna por el neutro. Si no hay ningún problema, la corriente de entrada es igual que la corriente de salida. Pero si hay algún problema, ya sea a través de una persona o a través de una chapa que va a tierra, ¿veis? Que la corriente de entrada ya no es igual que la de salida. La corriente de entrada es igual a la de la salida más la del defecto. Es decir, que si yo resto la corriente de entrada de la corriente de salida, me sale la intensidad de defecto. Si esa intensidad de defecto es superior a cierto valor, a la cual está calibrado el diferencial, pues entonces eso se dispara. Y el diferencial tiene esto, este mecanismo. ¿Cómo lo hace con este mecanismo? Quería explicar aquí brevemente, ya digo, y mañana lo volveré a repetir y continuaremos a partir de aquí. Tiene el interruptor, la parte mecánica del interruptor, y luego los dos cables de fase y neutro pasan a través de, ¿veis? Esta especie de rosquilla que hay aquí. Bien, pues esto es un núcleo magnético, es un núcleo, es una chapa magnética, y tiene forma de rosca. Realmente se llama núcleo toroidal, porque en geometría un toro es como una especie de donut, es una especie de rosquilla. Bueno, pues en realidad lo que hace este toro, este donut este núcleo toroidal, tiene una bobina, aquí solamente hay estas dos vueltas, pero es una bobina que está bobinado todo él. ¿Vale? Recoge el campo magnético de este conductor y el campo magnético de este conductor. Lo recoge. Entonces, por efecto de inducción, en esta bobina se genera un campo magnético si el resultante de estos dos no es cero. Normalmente la corriente de este conductor y la de este son de sentido inverso, aunque están alternando, ¿vale? Pero siempre van
al revés, uno para abajo y otro para arriba. Entonces siempre se oponen. Con lo cual, el campo magnético que generan a su alrededor se anula. Si son iguales, se anulan. Y por lo tanto no pasa nada. Ahora, si no son iguales los campos magnéticos de los dos conductores, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que hay una resultante, hay un campo magnético resultante que afecta a esta bobina y por lo tanto esta bobina está alimentando a un pequeño electroimán que dispara el dispositivo mecánico. ¿Vale? Es esa forma tan simple y tan complicada a la vez de detectar esa diferencia de corriente. ¿Por qué detecta la diferencia de corriente? Porque detecta la diferencia de los campos magnéticos de los dos que se oponen. Si la diferencia de los dos no es cero, pues hay un campo magnético resultante que afecta a esta bobina y esta bobina alimenta un electroimán. Fijaros bien cómo lo hace de manera artificial con este pulsador y esta resistencia que tiene aquí. Todos hemos visto el interruptor diferencial que tiene un botoncito que le damos y se dispara. Ese botoncito se dispara si y solo si estamos trabajando con tensión. Si no hay tensión no se dispara. ¿Y por qué se dispara? Porque fíjate, alimenta de la parte de arriba de un conductor y de la parte de abajo del otro. Con lo cual, la corriente que pase por aquí, cuando yo pulse, no pasará por aquí. ¿Vale? Entonces, con esto lo que hago son dos cosas. Probar que el interruptor funciona y probar que aquí hay tensión. ¿Por qué? Porque la corriente que va a pasar por aquí, ¿vale? Una parte viene por aquí y la otra parte viene por aquí. Es decir, la corriente que va a pasar por aquí no es la misma que la que retorna. Con lo cual, el sistema se dispara. ¿Vale? Estoy provocando artificialmente el disparo. Es para eso para lo que está el botoncito ese, es obligatorio. Y sirve para probar el diferencial. A ver, este diferencial funciona, claro, funciona. Además, yo sé que si doy al botón y se dispara, funciona. Pero si doy al botón y no se dispara, pueden pasar dos cosas. O que el diferencial esté mal, o que no haya tensión arriba. Si no hay tensión, no se dispara, lógicamente. Tú compras un diferencial, cogemos ahí un diferencial de los que tengo, das al botón y no se dispara. Solamente se dispara cuando hay tensión. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar y mañana continuaremos con todo esto.